Muy buenos días, yo soy la cadete de quinto año, Servicio Civil Naval, estudiante de Medicina, Rodrigo Rosales Mara Villarangel. Yo vengo a presentarles mi tema de protocolo de tesis llamado Antecedente de dislipidemia como factor de riesgo en osteoartritis. Mi asesor clínico es el teniente de navío, Servicio Civil Naval, médico cirujano, traumatólogo y ortopedista Víctor Manuel Campos Rosas. Y mi asesora metodológica es la doctora en ciencias Cindy Rodríguez Vandala. Primero comencemos conceptualizando qué es la osteoartritis. Esta es una enfermedad crónico-degenerativa que se caracteriza por la pérdida gradual del cartílago articular. Este asimismo va a estar acompañado de reacciones hipertróficas del hueso subcondral y marginal de la articulación. Para su estudio lo vamos a clasificar en primaria o idiopática y esta a la vez en localizada o generalizada. La osteoartritis secundaria generalmente afecta articulaciones de carga como lo son los tobillos, las rodillas o la cadera. Y bueno, aquí tenemos una imagen de lo que son las capas del cartílago en relación con el hueso. En la parte superior derecha tenemos lo que es la superficie de deslizamiento. Esta tiene características importantes al igual que en su conformación. Por ejemplo, tiene una elevada concentración de colágeno y tiene una escasa actividad metabólica. En cuanto a su característica, soporta fuerzas de cizallamiento. Nos vamos a la capa intermedia o también llamada capa de transición. Esta va a estar conformada por fibras aleatorias. Tiene una elevada actividad metabólica, una elevada presencia de proteoglicanos y menos colágeno, condiciones redondeados y menos concentración de agua. Soporta fuerzas de compresión. Y en cuanto a la capa profunda, que es esta, tiene fibras perpendiculares a la superficie. Es rica en proteoglicanos y colágeno y condrocitos. Tiene forma de esfera y soporta fuerzas de compresión. Y nos vamos a la última capa, que es de las importantes, que es la capa de cizallamiento, Tindermark, calcificación o línea de calcificación. Esta está presentada por cristales de hidroxiapatita y no presenta proteoglicanos. Es adyacente al hueso subcondral. Las fibrillas de colágeno forman un marco de estructura para el cartílago articular que proporciona soporte para los condrocitos y agregados de proteoglicanos. Algo muy importante recalcar aquí es que el hecho de tener un cartílago íntegro permite un buen deslizamiento con las superficies contralaterales de manera libre. Al momento en el que comience a generarse cambios en lo que es el cartílago articular, es cuando comienzan a aparecer lo que son los signos y síntomas. Y en cuanto a su epidemiología, se considera que la osteoartritis es un problema de salud público debido a que su alta incidencia y prevalencia. La padece al menos el 15% de la población mundial por arriba de los 60 años de edad. Inclusive se ha determinado que dentro de las enfermedades reumáticas de la osteoartritis es 10 a 12 veces más frecuente que la artritis reumatoide. En cuanto a sus factores mecánicos, los trabajos que requieren el uso prolongado y repetitivo de ciertas articulaciones, además que se acompaña con la fatiga de los músculos implicados, se ha relacionado fuertemente con el desarrollo de la osteoartritis. El número de horas de trabajo, la intensidad, el tipo de actividad, como por ejemplo permanecer de rodillas o levantar pesos mayor a 25 kilogramos. También en cuanto a las alteraciones de alineación articular, traumatismos previos y alteraciones articulares congénitas. Las alteraciones en la alineación de la articulación conlleva anomalías de distribución del eje de carga, lo que causa trastornos mecánicos que favorecen a la aparición de la osteoartritis, como por ejemplo el genu varum y el genu valgum. En cuanto a los factores de riesgo metabólicos, una característica esencial e indiscutible es la obesidad. Esta nos va a generar una inflamación de tejido adiposo y el tejido adiposo se va a infiltrar con macrófagos proinflamatorios llamados M1. Estos van a formar estructuras con figura de corona alrededor de los adipocitos hipertróficos. Además, las células dendríticas, como son las T y las B, los masocitos y los neutrófilos, están presentes secretando citocinas generando una inflamación sistémica constante. Esto va a generar que entren a nivel intraarticular a nivel de la almohadilla intrapatelar. También se han visto diversos estudios en donde se relaciona la interleucina 1B con el bloqueo de la síntesis de componentes de la matriz celular, lo que infiere con la síntesis de proteínas estructurales
lo que es el tipo 2 y el agrecano, dando esto pues un efecto destructivo. Y no podemos olvidar que actualmente se ha estado relacionando muchísimo con las dislipidemias. El hecho de tener obesidad y generar una carga excesiva a nivel de las articulaciones, pues nos lleva al desencadenamiento de lo que son las dislipidemias. Esto es un conjunto de enfermedades resultantes de concentraciones anormales de colesterol, triglicéridos, HDL y LDL en sangre, que participan como factores de riesgo en la enfermedad cardiovascular. Estas se van a clasificar en primarias y secundarias. Bueno, de hecho, según la clasificación de Fredrickson, se van a clasificar dependiendo a la nivel de hiperlipidemias. Como por ejemplo la tipo 1, la tipo 2A, 2B, 3, 4 y 5. Pero esa es la antigua. Actualmente tenemos una clasificación mucho más práctica que la distribuye las dislipidemias en dos grupos, las primarias y las secundarias. Las dislipidemias primarias responden a mutaciones genéticas, cambio de la secuencia de bases nitrogenadas y se sospecha cuando se producen signos de dislipidemia en niños, en enfermedades ateroscleróticas prematuras o en menores de 60 años y con niveles de colesterol en sangre por encima de 6.2 milimoles. Y en cuanto a las dislipidemias secundarias, se asocian más que nada a enfermedades estructurales como lo son la diabetes. Y en cuanto al diagnóstico, para el diagnóstico de la dislipidemia es necesario medir los lípidos en sangre, los niveles de normalidad para el colesterol total es menor de 200 miligramos sobre decilitro, triglicéridos menor de 150 miligramos sobre decilitro, HDL mayor a 40 miligramos sobre decilitro. El LDL ha reemplazado al colesterol total como medición primaria para evaluación de riesgo de lipoproteínas aterogénica y permanece como la medición más usada para objetivo de tratamiento. El LDL se calcula por la fórmula de Fredibal, siempre que los niveles de triglicéridos se encuentren menores de 400 miligramos sobre decilitro. Y bueno, pues en cuanto a sus complicaciones, sus mayores complicaciones son los desenlaces cardiovasculares y la pancreatitis. Se considera de alto riesgo aquellos casos cuyo riesgo absoluto estimado a 10 años es mayor al 20% de sufrir un evento cardiovascular mayor. Y pues este rubro pertenece más que nada a países que han sufrido un infarto del miocardio, un infarto cerebral o un aneurisma de la aorta. Aquí tenemos una imagen que es como un resumen de todo lo que estamos hablando. ¿Cuál es la relación específicamente que hay entre la osteoartritis y las dislipidemias? Bueno, la obesidad. La obesidad asociada con sobrecarga mecánica y no solo eso, a nivel hepático genera la liberación de altos niveles sistémicos de triglicéridos y una disminución en la liberación de lipoproteínas de alta densidad. Los triglicéridos lesionan la médula ósea. Las lipoproteínas de baja densidad por medio de las especies reactivas de oxígeno producen lipoproteínas oxidadas de baja densidad, activando a las metaloproteinasas de matriz. Estos por consecuente degradan los componentes de la matriz extracelular y la producción de citocinas proinflamatorias. Asimismo, la inflamación del tejido adiposo se caracteriza por la polarización de macrófagos hacia el fenotipo proinflamatorio M1, una mayor apoptosis de adipocitos y una mayor secreción de adiposinas proinflamatorias, generando que estos sean admitidos en la almohadilla de grasa infrapatelar por vía intraarticular. Todos esos factores conjuntos afectan negativamente pues, a lo que es el tejido articular, finalmente resultando en osteoartritis. Antecedentes. En 1972 se llegó a la conclusión de que la alta incidencia de artrosis de rodilla en personas obesas llevó a la suposición de que el enlace era puramente mecánico. Eso lo dijo Redding en 1972. Pero en 1999, Tako Fujisawa observó que el exceso de carga articular expresó interleucina 1 y MP9, seguido por el aumento de la producción de proteínas MP2 y 9, lo que sugiere que el estrés mecánico conduce o induce a la degradación de proteoglicanos y matriz del cartílago.
Actualmente, en 2009, diferentes estudios han demostrado que el metabolismo de los lípidos puede desempeñar un papel en la osteoartritis, como lo hizo el señor Wensen-Jin, donde observó que los niveles séricos de colesterol total y LDL se asocian negativamente con la densidad mineral ósea y sus concentraciones séricas de marcadores osteoblásticos como la fosfatasa alcalina y la osteocalcina. Planteamiento del problema. ¿Cuál es la relación en el antecedente de dislipidemia como factor de riesgo en osteoartritis? Pregunta de investigación. ¿Existe relación entre el diagnóstico de osteoartritis con el antecedente de dislipidemia? Hipótesis. El antecedente de dislipidemia se relaciona como factor de riesgo en osteoartritis. Justificación. Determina la relación en el antecedente de dislipidemia como factor de riesgo en osteoartritis para prevenir su desarrollo, al igual que una óptima gestión de recursos humanos adscritos a la enfermedad en nuestra institución. Objetivos. Los objetivos generales. Determinar la relación entre antecedente de dislipidemia y osteoartritis. Objetivos específicos. Registrar en qué sexo, edad e índice de masa corporal se obtiene la mayor frecuencia de osteoartritis en relación con dislipidemias. Y el segundo objetivo específico es describir la relación que hay en el diagnóstico de osteoartritis con dislipidemias. En cuanto a la metodología, nuestro tipo de estudio es observacional. Observacional debido a que no se influye directamente en la muestra. Y retrospectivo es porque se tomará en cuenta expedientes pasados. La población y muestra: 30 expedientes de pacientes con el diagnóstico de osteoartritis y antecedente de dislipidemia. Criterios de inclusión: paciente con una edad comprendida de 40 a 85 años con el diagnóstico de osteoartritis. Paciente con el antecedente de dislipidemia. Criterios de exclusión: pacientes con el diagnóstico de artropatías inflamatorias o neuropatías. Pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple, gota, controcalcinosis, rinoporidiosis o artritis psoriásica. Y los criterios de eliminación son expedientes clínicos incompletos. Consideraciones éticas. Todos los procedimientos estarán de acuerdo con lo estipulado en el reglamento de la Ley General de Salud de materia de investigación para la salud, título 2, capítulo 1, artículo 17, sección 1. Este estudio se considera como sin riesgo, ya que es un estudio donde se emplean técnicas y métodos de investigación documental, retrospectivo, en donde no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales en los individuos que participan en el estudio. Y pues, muchas gracias.